Muy buenas. Dios les continúe bendiciendo. Les damos la bienvenida a todos a esta clase maravillosa que es la soteriología, la doctrina de la fe. Y estamos en la lección 4, donde vamos a ver el tema fundamental, el tema de la fe. Este tema, tener fe en Dios, es el primero y supremo deber del hombre. Por eso la palabra nos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra es hermosa. Esta es la clave, la fe. En Juan 6:28 nos confirma: la caridad o el amor es el mayor, pero la fe es el primero. El mismo nombre, creyentes, aplicado a los cristianos, indica la importancia de la fe. Podemos ver las palabras en el Nuevo Testamento, las palabras usadas en el Nuevo Testamento. Y ustedes pueden anotar allí pistis. Esta palabra griega casi siempre está traducida por la palabra fe. Y la palabra pisteo está principalmente traducida por la palabra creer. Pistis, pisteo. Estas palabras son usadas en tres sentidos generales. Vamos tomando nota donde dice, primero, para describir una calidad que hace a uno digno de ser creído. Este uso es muy raro en el Nuevo Testamento. Ustedes vamos a mirar qué nos dice Romanos 3:3 acerca de esto. Romanos 3:3. Búsquenlo ustedes en la palabra. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, vemos aquí como esta palabra para describir una calidad que hace a uno digno de ser creído. Esto es muy raro en el Nuevo Testamento. Otras palabras usadas está para describir un objeto que es creído. Judas 3. Vamos a ver qué nos dice Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estas palabras referentes a la fe como un acto estado son usadas en 4 distintos sentidos. Vamos a mirarlo, que nos habla la palabra a través de esto. Se refieren el consentimiento intelectual, que no es la fe que salva. Un consentimiento intelectual no es la fe que salva. Vamos a mirarlo en Juan 8. Juan 8:30. Nos dice la palabra. Vamos a leerlos a una sola voz. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Se refiere a la fe para obrar milagros, y esta no es la fe que salva. Lucas 17, del 5 al 6. ¿Sí?
Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esto son lo que estamos viendo, son las palabras referentes a la fe como un acto o estado. Son usadas en 4 distintos sentidos. Ya lo vimos primero en el consentimiento intelectual, la fe para obrar milagros, que no es la fe que salva lo que estamos viendo, y se refiere al don especial de la fe que es dado por el Espíritu Santo. Este don es una medida especial de confianza en Dios. Vamos a mirar en 1 Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Se refiere al acto o estado de creer en Cristo para la salvación, y esto es el uso principal. El uso principal para la salvación en Hechos 16:31. Hechos 16:31. Nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Crees en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Estas palabras, ya lo vimos, referente a la fe como un acto o estado, son usadas en 4 distintos sentidos. La hemos visto. Ahora vamos a ver la naturaleza de la fe que salva. ¿Cuál es la naturaleza de la fe que salva? Y lo vemos, hay una naturaleza positiva. La fe que salva es simplemente una manera de recibir la salvación y bendición por Cristo. Lo podemos ver en Efesios 2:8. Por eso debemos tener nuestra Biblia a la mano para poder constar lo que estamos hablando. Efesios 2:8. Y la palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. La fe que salva es simplemente una manera de recibir la salvación y bendición por Cristo positivamente. La fe que salva es el acto propio del hombre, pero hecho bajo la influencia del Espíritu Santo. Vamos a ver texto bíblico que respalda 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, dice la palabra, se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos. Señor no hace acepción de persona, a todos, dice la palabra. La fe que salva es un solo acto hecho por el hombre y que afecta a la persona entera. Romanos, vámonos para Romanos 10. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estamos viendo la naturaleza de la fe que salva en la parte positiva. Dice también que al analizar la fe que salva, revela 3 distintos elementos. Vamos a ver estos 3 distintos elementos cuando estamos analizando la fe que salva. Estos 3 distintos elementos son, primero, consentimiento intelectual. Yo creo a Cristo.
en Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Bien claro, la palabra no lo expresa, aquí nos muestra. Al analizar la fe que salva, estamos viendo estos tres distintos elementos. Consentimiento intelectual, yo creo a Cristo. Apropiación, yo acepto a Cristo. Juan 1:12, palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. Apropiación, yo acepto a Cristo. Confianza, yo me entrego a Cristo. Yo me entrego a Cristo. Veamos, hay varios textos, vamos a escoger uno, Lucas 16:11. Lucas 16:11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? La confianza. El elemento de confianza en la fe no es sentimiento, sino acción. En Juan 1:12 se ven todos estos tres elementos. Texto clave para esta parte que estamos viendo al analizar la fe que salva, revela tres distintos elementos. Texto clave donde se ven estos tres elementos, Juan 1:12. Se ven todos estos tres elementos. Creen, consentimiento, recibieron, apropiación, en su nombre, confianza. Comparamos las tres preposiciones usadas en los pasajes referente a la salvación. Aquí vemos eis, que va hacia Cristo, en, adentro, o sea, dentro de la esfera de Cristo, y epsi, sobre, yo deposito mi confianza sobre Cristo. Las siguientes son las tres grandes afirmaciones de la fe que salva. Muy claro esto, las tres grandes afirmaciones de la fe que salva. Yo creo que Cristo es el Salvador. Yo acepto a Cristo como mi Salvador. Y yo me entrego a Cristo para ser suyo. Esta es la parte de las tres afirmaciones de la fe que salva. El fundamento de la fe que salva. ¿Cuál es el fundamento de la fe que salva? El fundamento de la fe es la persona o la cosa en la cual se deposita la fe o en la cual uno puede tener fe. La fe tiene que tener un fundamento conocido y veamos en Juan 9:35 que nos dice la palabra. Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Entonces vemos aquí cómo la fe tiene que tener un fundamento conocido. Y aquí lo vemos a partir de Juan 9:35 al 38. La palabra de Dios tiene un fundamento. Primero, la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Ya sabemos que la palabra nos está mostrando cuál es el fundamento, que es el Señor Jesucristo. ¿Y a través de qué? De la palabra de Dios. En la palabra de Dios no respalda la cita bíblica. Primera de Tesalonicenses 2:13. 2:13. La palabra dice, por lo cual también nosotros,
sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Podemos darnos cuenta cómo la palabra va dando testimonio de cada cosa que vamos diciendo. La fe tiene que tener un fundamento conocido, ya lo sabemos, Jesucristo. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. ¿A través de qué? A través de los hechos históricos referentes a Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:14. Vamos a mirar. Primera de Tesalonicenses 4:14. 4:14 y dice la palabra: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y Jesucristo mismo como Salvador y Señor. Son tres partes del fundamento de la fe. La fe tiene que tener un fundamento conocido y la palabra nos lo muestra Jesucristo a través del texto bíblico que dimos. Y tres partes tiene este fundamento, como es, primero, a través de la palabra de Dios, a través de los hechos históricos referentes a Cristo y a través de Jesucristo mismo como Salvador y Señor. Hechos 16:31. Hechos 16:31, la palabra nos dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo podemos ver a través del mismo Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. La fe no es una cosa mágica que puede saltar a través de un vacío, que tiene que tener un medio. No, la fe empieza con la palabra de Dios y reúne los hechos concernientes a Cristo y termina con Cristo mismo. Eso lo vemos a través de la palabra. Cristo es el gran último objeto de la fe. Y la fe que no llegue a descansar en Cristo mismo no es la fe que salva. En Juan 5:39 lo podemos mirar. Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dice la palabra. O sea, esta es la fe que salva. Este es lo que nos respalda. La palabra nos respalda, donde nos muestra el fundamento de la fe que salva. Podemos ver las evidencias y resultados de la fe que salva. ¿Cuáles son esas evidencias y resultados de la fe que salva? Primero, confesión de Cristo. Romanos 10. Vamos a buscarlo. Confesión de Cristo. Confesión de Cristo. Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que dice la palabra, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Confesión de Cristo. Las evidencias y resultados de la fe que salva. Vemos primero confesión de Cristo, Romanos 10:9 al 10. Obediencia, evidencias y resultados de la fe que salva. Confesión de Cristo, obediencia. La obediencia la podemos mirar en Romanos 1:5. Romanos 1:5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Entonces, obediencia. Y otra evidencia del resultado de la fe que salva es obras de justicia. Obras de justicia. Gálatas 5:6
Vamos a ir rapidito a la palabra Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vemos las evidencias y resultados de la fe que salva. Tercero, vamos, confesión de Cristo, obediencia, obras de justicia. Como cuarto punto, el desarrollo de las virtudes cristianas equivale al crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 1:5. La palabra nos dice en Segunda de Pedro, buscamos en la Biblia, Segunda de Pedro 1 del 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Aquí vemos cómo esto es algo que va creciendo. Por eso cuando a veces decimos, Señor, aumenta nuestra fe, y en medio de todas estas situaciones que nos pasan a diario, siempre, Señor, le pedimos, aumenta nuestra fe. Aumenta. ¿Por qué? Porque esto va de crecimiento, va creciendo. La teología modernista invierte la vida cristiana, poniendo el amor primero, cuando realmente debe venir después, como la flor en una planta. Sería como plantar una semilla de la cual nace la planta y esta produce la flor. Así es la relación entre la fe y el amor. Por eso la fe es primero. La victoria sobre el amor como quinta evidencia y resultado de la fe que salva. Victoria sobre el mundo. Victoria sobre el mundo. Primera de Juan 5:4. El respaldo bíblico nos dice, Primera de Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gozo inefable, sexto punto, gozo inefable, Primera de Pedro 1:8. Nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, perdón, este es Segunda de Pedro, Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:8. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Vemos las evidencias y resultados de la fe que salva. Ya vamos en el sexto punto. Séptimo punto, permanencia en la fe. Permanencia en la fe. Esto lo respalda la palabra en Juan 8. Permanencia en la fe. 31 al 32. Y leemos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la evidencia, permanencia en la fe. Séptimo punto, permanencia en la fe. O sea, vemos 7 puntos de las evidencias y resultados de la fe que salva, con texto bíblico que respalda. Viendo esto, tenemos que tomar apuntes porque en el quiz van a salirles puntos claves de los cuales hemos hablado.
Y pasando de la fe, pasamos ahora a la conversión, porque estamos viendo la doctrina de la salvación, soteriología, el cual lleva un proceso, el cual hemos estado compartiendo durante todas estas clases, y ahorita llegamos al punto de la conversión, un tema muy, pero muy importante. La conversión, como hemos notado anteriormente, está relacionado, la conversión está relacionada con la fe y con el arrepentimiento, que también ya vimos esta parte. La fe que acabamos de ver ahorita y con el arrepentimiento. A esta relación la podemos ver más clara, recordándonos que el arrepentimiento, recordemos, el arrepentimiento verdadero es un cambio fundamental en la mente de la persona, un cambio en el modo de pensar, en cuanto al pecado para apartarse de ello y en cuanto a Dios para acercarse a Él. La conversión es el cambio en la vida, es el resultado y la evidencia del cambio en el modo de pensar, que es el arrepentimiento. Por eso vemos que en esta lección vamos a examinar la forma en que nuestras vidas pueden volverse a Dios. El proceso de la verdadera conversión. La palabra conversión, tal como la usamos en la parte religiosa, implica la aceptación de un sistema religioso de creencia, pero el significado fundamental en la Biblia no es ese. ¿Cuál es? Es volverse, por lo general, volverse a Dios. Esa es la conversión, volverse a Dios. Esto desde luego nos plantea una pregunta crucial. ¿Y de qué nos volvemos cuando nos volvamos a Dios? ¿Qué dejamos cuando nos convertimos? O en otras palabras, ¿por qué necesitamos convertirnos? ¿Qué es lo que nos separa de Dios en primera instancia? Aquí vemos en la palabra, el profeta Isaías nos da la respuesta. He aquí que no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, 1, 2. El apóstol Juan agrega, si decimos que no tenemos pecado, eso lo dice la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. En primera de Juan 1:8 también nos dice, ¿para qué? Para recibir las bendiciones y la ayuda de Dios debemos volvernos a Él, reconociendo nuestros pecados y apartándonos de ellos. Jesús le dijo al apóstol Pablo, al darle la comisión de ir a los gentiles, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí, lo dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. Estas instrucciones nos dan un breve resumen cómo los convertidos son agregados al cuerpo espiritual que es la iglesia de Dios. En 1 Corintios 1:2 dice, cada nuevo converso debe abandonar los caminos de Satanás y seguir los caminos de Dios. Cada uno debe aceptar y responder a los términos y condiciones de Dios para que sus pecados sean perdonados. Arrepentidos, dice la palabra, y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. El viaje de la conversión es un paso monumental para cada cristiano. Es algo fundamental,
fundamental, convertirse, apartarse, meterse con el Señor, dedicarse al Señor, buscar de la presencia del Señor, que es lo más hermoso y maravilloso que nosotros tenemos. Convertíos y arrepentidos, dice la palabra. La conversión es el cambio en la vida, es un resultado, ese es el resultado. Cuando una persona viene al Señor, se arrepiente, lo confiesa, se convierte, se aparta de sus malos caminos y le siguen. Las palabras hebreas, vamos a ver las palabras hebreas y griegas traducidas por convertir y conversión. En el Antiguo Testamento vemos shui, que quiere decir volverse o darse cuenta. S-H-U-I, shui. Y en el Nuevo Testamento vemos la palabra que dice griega, que dice epistrefo. Epistrefo quiere decir volverse atrás o darse vuelta, como para apartarse de un lugar, persona o cosa. En Hechos 3:26, vamos a mirar qué nos dice en Hechos 3:26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces vemos aquí cómo estas palabras hebreas y griegas traducidas para ver la palabra convertir y conversión. La naturaleza de la conversión. ¿Cuál es la naturaleza de la conversión? La conversión es el acto de volverse y tiene dos aspectos. Vamos a ver estos dos aspectos que tiene la naturaleza de la conversión. Primero, volverse para apartarse del pecado. Hechos 3:26. Y volverse para acercarse a Dios. Hechos 9:35. Hechos 9:35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Se convirtieron al Señor. Volverse para acercarse a Dios. La conversión en la Biblia, la conversión es el acto de volverse y tiene dos aspectos. Primero, volverse para apartarse del pecado. Y segundo, volverse para acercarse a Dios. Y la conversión en la Biblia parece ser un acto del hombre y una obra de Dios. En Ezequiel 33:11, vamos a ver qué nos dice la palabra en Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Volveos de sus malos caminos. La conversión en la Biblia parece ser un acto del hombre y una obra de Dios. La palabra conversión es usada en la Biblia para describir dos clases de experiencias cristianas. Primero, se refiere a la experiencia inicial del pecador en volverse del pecado a Dios para la salvación. Y segundo, se refiere a la experiencia del cristiano extraviado que se da vuelta y vuelve a su Padre Celestial. ¿Cuáles son los resultados de la conversión? Nuestros pecados son borrados. Esos son los resultados de la conversión. Nuestros pecados son borrados. Hechos 3:19. Recibimos una herencia entre los santificados. Hechos 26:18. Recibimos discernimiento espiritual. 2 Corintios 3:15. Y que nos coloca en un nuevo servicio y nos da una nueva esperanza. Aleluya. 1 Tesalonicenses 1:9 y 10. Entonces, estos son los resultados de la conversión. Vemos que el Señor es maravilloso y es un plan divino. La salvación es hermosa.
pero todo depende de usted y de mí. Todo depende del ser humano que lo reciba, que lo acepte, que se arrepiente, que lo busque, se conviertan de sus malos caminos, porque el Señor no quiere nada que le pase a sus hijos. Él quiere todo lo mejor, todo depende de nosotros. Entonces, esta clase que hemos visto, que ha sido la fe y ha sido la conversión, todo esto va de la mano, es el proceso que va en la doctrina de la salvación, soteriología. Les amo en el amor del Señor. Vamos a estar pendientes de todos los apuntes que hemos tomado. Vamos a estudiarlo para cuando vaya a pasar el quiz, ustedes tengan todo bien claro. Están leyendo el libro de la cruz del apóstol José de la Rosa. Y ustedes también ahí en el sílabo se les dijo que podían conseguirse el diccionario de Strong, que es algo muy importante para poder ver tanto las diferentes definiciones que hay en las palabras griegas y hebreas de lo de la Biblia y poderla entender cada vez mejor. Dios me los bendiga, les amo en el amor del Señor, nos vemos la próxima clase. Preparen su corazón, preparen todo su ser para recibir estas buenas nuevas de salvación, que nos improntemos de la palabra para poder llegar a toda la humanidad y poder hacer esa gran labor que el Señor nos ha encomendado. Gracias le damos a Dios por este día, por este tiempo, y gracias por cada persona que se ha conectado para recibir esta enseñanza. Dios me los bendiga.